vamos a presentar nuestro proyecto de grado denominado estimación de huella de carbono del proceso de fabricación de un producto de aseo personal en una empresa manufacturera del Valle del Cauca. Entonces, para recordarles un poco, la huella de carbono es un indicador ambiental el cual cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente del dióxido de carbono, pues, producidos por un evento, una organización y en nuestro caso por el proceso de fabricación del champú. Para intentar contrarrestar estos efectos negativos, lo primero que se debe hacer es conocer el impacto ambiental de los procesos productivos, en nuestro caso del champú. Entonces, para eso salen protocolos y legislaciones, los cuales contemplan indicadores ambientales como la huella de carbono, que cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero, y la información resultante de este indicador nos permite tomar decisiones que ayuden a reducir esas emisiones y de esta manera reducir el impacto ambiental, el calentamiento global y por lo tanto como aspirar a tener un desarrollo sostenible para seguir produciendo. Nuestro proyecto es de tipo industrial aplicado, se realizó en una empresa manufacturera ubicada en el kilómetro 6, vía Cali Mondí. Contó con 2 semestres académicos. En el primero de ellos se investigó qué es la huella de carbono y qué metodologías existen y herramientas para poder elaborar el cálculo, y en la segunda fase elaboramos la herramienta y la aplicamos en la empresa. Entonces nuestro proyecto está delimitado desde la bodega de materia prima, pasando por la etapa de producción del champú, llegando hasta la bodega de producto terminal. Para realizar lo anteriormente planteado, nuestro primer objetivo específico fue conocer las etapas del proceso productivo del champú. Para esto programamos visitas a la empresa, realizamos las visitas para conocer el proceso productivo y por último validamos esta información en un diagrama de flujo. Entonces, a continuación les vamos a dar en una imagen como una idea de lo que es el proceso productivo del champú. Se lleva al laboratorio y en este laboratorio le realizan una prueba, 2 pruebas. La primera es una prueba donde se mide el pH, la viscosidad y se hacen otras pruebas analíticas. Esta prueba dura unos minutos y además le hacen una prueba donde le evalúan una prueba microbiológica al agua. Entonces, si en la primera prueba que dura pocos minutos resulta con algún error, vuelve a la fabricación a ser reprocesado para seguir el proceso, para seguir la actividad. Y mientras tanto, como la prueba microbiológica dura alrededor de un día, entonces para no dejar en la etapa de fabricación el champú durante todo ese tiempo, sigue todo el proceso para al final entonces va al área de envasado, luego al área de acondicionamiento donde le van a hacer la trazabilidad del producto y finalmente va a la bodega del producto terminado. Si al transcurso del día del laboratorio dice que la prueba microbiológica dio negativa, entonces el producto se incinera y no sale para el consumidor. Una vez conocimos el proceso productivo, empezamos a identificar fuentes de emisión de dióxido de carbono en el proceso productivo del champú. Entonces,
Entonces es necesario dejar claro que nuestro proyecto y la herramienta que realizamos contempla tres tipos de emisión, que son emisiones por fuentes fijas, como puede ser una caldera, emisiones por fuentes móviles, que pueden ser los montacargas, que utilizan combustibles fósiles, y otro tipo de emisión que es el consumo de electricidad. Entonces, al conocer el proceso productivo nos encontramos con que todas las emisiones que se generan son por el consumo de electricidad. Entonces, una vez empezamos a identificar estas fuentes, pues adquirimos datos de cada una de las máquinas y equipos, y también adquirimos los tiempos de producción que está cada lote de tiempo en cada área. El objetivo específico 3 mencionando la metodología para el cálculo de la huella de carbono. Para eso, revisamos varias metodologías del cálculo de la huella de carbono. Posteriormente elaboramos una matriz de calificación ponderada con ciertas valoraciones para determinar cuál sería la mejor herramienta para utilizar, y finalmente se documentó la matriz de calificación ponderada. Entonces aquí tenemos pues, la matriz, definimos 4 metodologías para la elaboración del cálculo de la huella de carbono. Está el protocolo de gases de efecto invernadero, la ISO 14067, una metodología Vilan-Carbon que es de Francia, y la FAS 2050 que es de Reino Unido. Entonces definimos 6 criterios, a cada uno de estos se les dio un peso, y la matriz es binaria, le da la calificación de 1 si cumple la metodología con el criterio y 0 de lo contrario. Entonces una restricción de nuestro proyecto fue no contar con un medidor de dióxido de carbono. Entonces para eso debemos recurrir al factor de emisión, que es como el coeficiente que nos transforma un dato de una actividad, como por ejemplo el kilovatio hora consumido, a dióxido de carbono. Entonces una vez realizada la ponderación, pues nos arrojó que la ISO 14067 y la FAS 2050 son las más adecuadas para realizar el cálculo de la huella de carbono. Lastimosamente la ISO 14067 está en borrador y no hay una versión oficial, saldría a finales del próximo año, entonces por esta razón nos inclinamos por la FAS 2050. La sociedad FAS 2050 fue creada en Reino Unido por la Institución Británica de Estándares y la Institución Británica, y tiene unos pasos a seguir. El primero es elaborar el diagrama del proceso, que fue parte del objetivo número 1, el diagrama de todas las unidades. El objetivo 2 fue fijar los límites organizacionales y operacionales. Esto parte del objetivo 2 de nuestro proyecto, al igual que el tercer objetivo fue recolectar los datos de la actividad y el papel de emisión. Los datos de la actividad los obtuvimos a través de las fichas técnicas de las máquinas, de cada una de las actividades que se componen, y los factores de emisión fue a través de los datos que ofrece la Ministerio de Economía. Finalmente, para calcular la huella de carbono, se utilizó la siguiente fórmula, que es huella de carbono y actividad igual al dato de la actividad por el factor de emisión, y eso es parte de los Entonces, una vez pues obtuvimos los datos, empezamos a elaborar la herramienta de cálculo de huella de carbono. Entonces lo primero que hicimos fue revisar qué herramientas habían disponibles para la elaboración del cálculo. Investigamos conceptos como el poder calorífico de los combustibles y factores de emisión, y empezamos a realizar la estructura de la herramienta en hojas de Excel. Entonces aquí les vamos a mostrar un poco de qué consta la herramienta. Entonces la primera hoja es introducción, donde se dice qué es la huella de carbono, qué buscamos con nuestro proyecto y algunas generalidades de la herramienta. En esta segunda hoja pues, hicimos un pequeño manual en el que se le indica al usuario pues, cómo debe iniciar la herramienta. Pues, por ejemplo, que solo debe llenar las casillas que están en amarillo, o que debe dar clic en las listas desplegables cuando sea necesario. En esta hoja pues, le dimos al usuario algunas fórmulas necesarias para calcular la huella de carbono y algunas equivalencias. Y en esta hoja pues, se encuentra la herramienta como tal. Entonces, con lo primero que el usuario se encuentra es con que debe seleccionar la planta de generación de la cual proviene su energía eléctrica. Pues dependiendo de la planta, asimismo se genera más o menor cantidad de dióxido de carbono. Entonces aquí vemos por ejemplo el factor de emisión, que para Termoencali sería de aproximadamente 400 gramos de CO2 por kilovatio producido, pero si seleccionamos otra planta, pues el factor de emisión cambia. Entonces después el usuario pues digita el tamaño del lote, y una vez
Dígita S pues empieza como a evidenciar cada una de las etapas del proceso productivo, empezando en la bodega de materia prima y llegando hasta la bodega de producto terminado. En esta última hoja pues se presenta ya la huella de carbono del champú y se hacen como un análisis de los resultados.